Evangelio según San Juan, el capítulo número 3. Vamos a leer ahí desde el versículo número 14, desde el 14 hasta el 21. Quiero que todos lo tengan. Es importante que usted traiga su Biblia para que pueda seguir los pasajes que vamos a estar estudiando. En el libro de Juan, capítulo número 3, a partir del versículo 14, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si nosotros vemos en este pasaje y en los pasajes anteriores del Evangelio según San Juan, vamos a notar que desde el capítulo número 1, desde el principio, aparece una especie de lista ordenada de tipologías tomadas de las Sagradas Escrituras en pasajes anteriores que nos hablan acerca de la persona de Jesucristo, de su obra. Y podemos ver nosotros en el capítulo 1, versículo número 9, cuando dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y eso nos hace recordar en el libro de Génesis que Jesús dijo: sea la luz en la creación. Antes de concluir el capítulo primero, Juan también introduce un tipo suministrado por Abel. Pues cuando Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba, él dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya casi terminando el capítulo primero, nos recuerda aquella famosa escalera, la escalera de Jacob, ¿verdad? Pues descubrimos que nuestro Señor le dice a Natanael: de aquí en adelante, ¿recuerdan? Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso lo encontramos en el versículo número 51. Pero llegamos a este tercer capítulo. Ya hemos avanzado bastante aquí en la obra del Señor, en la manifestación del Señor, y leemos unas palabras que tienen mucho significado. Dice el capítulo 3, versículo 14. Está hablando el Señor con Nicodemo y le dice en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, vamos a hablar de este acto de Moisés en esta mañana. Y yo quiero que nos ubiquemos en el pasaje que da lugar a esta cita aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Vayámonos entonces al libro de Números, capítulo número 21. Y esté ahí, Números 21, para que podamos nosotros contemplar a la serpiente de bronce y comprobar que la promesa es verdadera.
verdadera. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Pudiera ser que algunos de ustedes que han mirado antes a través del mensaje que vamos a escuchar en esta mañana, o puedan obtener un beneficio renovado al seguir contemplándola, mientras que algunos que no han vuelto sus ojos en esta dirección, en la dirección de la cruz, puedan mirar fijamente al Salvador levantado y pueden ser salvos del veneno mortal y abrasador de la serpiente en esta mañana. De ese veneno mortal del pecado que acecha ahora en su naturaleza y engendra muerte espiritual, muerte segunda, de lo cual nos habla el libro de Apocalipsis. Que el Espíritu Santo, en serio, es mi oración, que el Espíritu Santo haga que esta palabra sea eficaz y encuentre cabida en cada uno de los corazones en esta mañana. Vayámonos entonces al libro de Números, en el capítulo número 21, como les mencioné antes. Y vamos a leer ahí, a partir del versículo número 14. En el libro de Números 21, 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué me hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué es lo que primero vamos a rescatar? Porque vamos a ir analizando este pasaje. ¿Qué es lo primero que vamos a extraer de este pasaje? Bueno, lo encontramos en el versículo número 4, cuando dice que el pueblo se desanimó por el camino. Podemos encontrar en el pueblo de Israel un pueblo contumaz y rebelde, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Saben? Era el camino de Dios. Él lo había escogido para ellos y lo había elegido en sabiduría y la misericordia. Pero ellos murmuraron contra el camino que el Señor les había establecido. Sí, podía haber sido un camino solitario y prolongado, pero aún así era el camino que Dios les había mostrado.